Bueno, vamos a las 10 claves. Fíjense, ahora sí está el acuerdo de la deuda en los Estados Unidos. Ya está el acuerdo. Entonces, pues aquí les tenemos las 10 claves para entender qué es lo que se acordó con pues McCarthy y con Joe Biden. El primer punto es la suspensión del tope de deuda. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de acuerdo para suspender el tope de deuda de los Estados Unidos. El punto número 2 es bipartidismo en la votación. Una amplia mayoría de los legisladores, tanto demócratas como republicanos, votaron a favor de la medida. Hubo 314 votos a favor, 165 demócratas, 149 republicanos, 117 en contra, 46 de estos demócratas y 71 republicanos. Bueno, han acordado recortes al gasto público. La suspensión del tope de deuda viene con esos cambios, ¿no? Va a haber recortes. Biden no quería hacer recortes al gasto público, pero pues ha tenido que ceder. También han evitado el default, que es súper importante no nomás para Estados Unidos, sino para el mundo. Después nos fuimos enterando. Según el presidente Joe Biden, esta votación es un paso decisivo para evitar el primer default de la historia de los Estados Unidos. El siguiente punto es la proyección de pagos a programar. Dice, el proyecto protege los pagos de seguridad social, que eso era algo que estaba peleando mucho Biden, y los programas de asistencia sanitaria para mayores y gente vulnerable. O sea, eso no va a cambiar. En teoría, eso debería estar funcionando perfectamente y los pagos se van a estar haciendo para esas ayudas sociales. Y la 6 es la crítica hacia McCarthy. Kevin McCarthy, líder de la Cámara Baja, criticó la tardanza en llegar a un acuerdo por parte del equipo de Biden. Bueno, aquí les compartimos el tweet que escribió bastante agresor, sí, con los contribuyentes a ahorrar, aunque animó a sus compañeros de partido a votar a favor de la medida, que por cierto, afuera del Congreso había un montón de republicanos ya muy de ultraderecha que básicamente querían la destitución de McCarthy. Exacto, querían la destitución de McCarthy y no llegar a un acuerdo, querían llegar a las últimas consecuencias con este tema. El siguiente punto es un recorte de gastos que aseguran será histórico. Según McCarthy, el acuerdo implica el mayor recorte de gastos en la historia de Estados Unidos, que ahorrará, dice él, 2.100 millones de dólares. Un tema que les ha de haber dolido a los demócratas, pero pues tuvieron que aceptarlo. Ahora pasará al Senado. El proyecto va a pasar al Senado a 5 días de que alcance la fecha límite marcada por el Departamento del Tesoro, que es el 5 de junio, tras la cual el país puede incurrir en un impago de su deuda nacional. Entonces, esto todavía está contrarreloj, aunque ya está aceptado por la Cámara Baja, pues falta, como dices tú, los senados. Pero también otro punto es el alza del techo de deuda por 2 años. De aprobarse por parte del Senado, la medida elevará la tasa de deuda para, pues, tapar el agujero, pero nada más por 2 años. Los siguientes años no se sabe qué va a pasar, cuál va a ser, qué presidente, porque le tocaría el que sigue, sería posiblemente Biden, si es que ganara las elecciones, si es que por ahí continúa él, pero también podría ser un DeSantis, un Donald Trump, u otros más que andan por ahí circulando en esta pecera de tiburones, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién le va a tocar este problema? Ese va a ser uno de los mayores desafíos para el siguiente presidente. Exactamente, y el punto 10, el compromiso de la Casa Blanca. A cambio de esto, que se pusieron de acuerdo, la Casa Blanca se comprometió a reducir los niveles de gasto e introducir algunos requisitos para los programas de ayuda alimentaria o de familias vulnerables. Además, se reducen partes del impulso de Hacienda Pública aprobado previamente por los demócratas y se va a agilizar el proceso para tramitar proyectos de infraestructura. Pues bueno, bien, va a empezar a invertir Estados Unidos. Y de momento, pues las bolsas, ¿no? Hoy les fue muy mal. Bolsas de Europa, bolsas de Estados Unidos, de Estados Unidos, Europa y Asia. Hoy tuvieron caídas por esto y por otros temas, no nada más por esto, pero el punto es que pues habrá que ver las reacciones ahora de este acuerdo, que no está cerrado al 100%, falta el Senado, pero pues ahí va, ¿no? Ahí va un avance importante. Importantes dentro de todo esto que estamos platicando de las finanzas y esto, vemos que aparte de, el peso, ¿no? Va bien, ¿no? Sigue teniendo fuerza, ¿no? 17,70, pero el que sí le está yendo mal es a el rublo, que hace un mes decíamos, bueno, pasó de 70 y pico a 77, 78, iba perdiendo valor, pues ya supera
los 81,55. Y si vemos, miren, vámonos a ver todo el año, cómo ha sido todo el año para el rublo. Esto es la pérdida de valor del rublo. Cada vez le cuesta más comprar dólares al rublo. O sea, antes, cuando empezaba el año, empezó el punto más bajo en 53. O sea, tú pagabas 53 rublos y te daban $1. Ahora tienes que pagar 81.5 rublos para que te den $1. Entonces, quiere decir que la moneda del rublo está perdiendo muchísimo valor. Otro, pues, tema también importante en esos asuntos económicos, ¿no? Donde, sí, o sea, era lógico. Decían que la estrategia de estos bloqueos económicos pues no iba a ser de la noche a la mañana, ¿no? Sí iba a tardarse un poco en que hubiera un efecto en la economía de Rusia, no es tampoco así tan rápido, y que este efecto pues se va a empezar a notar en varios puntos. Uno es la pérdida de valor, pero también es el hecho de que cada vez tenga menos posibilidades de vender su petróleo, ¿no? Que esas eran unas cosas que estaban pues pidiendo. Y pues hoy, curiosamente, también se dan ataques otra vez en zonas energéticas, afectando una de las salidas de Rusia de pues del petróleo, ¿no? Donde sale el 1.5% del petróleo global. Imagínense la cantidad, ¿no? de petróleo que sale en esa región. Hoy lo comentábamos y que reconocía por ahí Peskov, ¿no? Que están las cosas complicadas. Por cierto, lo reconocía en una entrevista que le hizo CNN. Peskov, ajá. O sea, digo, me llama la atención, ¿no? Pero bueno, el punto es que en esta zona, ¿no? Es donde se han estado dando estas explosiones. Así está, pues, el tema digo, más falta revisar así de pura onda. A ver si tienes tú el BTC, ¿no? A dólares. Fíjate, hoy también le fue mal al Bitcoin. Pues lógico, ¿no? O sea, tienes una caída a $26,797 por Bitcoin. Una caída junto con la caída de todo lo demás. Pero, por ejemplo, aquí está, mira, esto es posiblemente un adelanto a lo que venga mañana. Si el BTC ahorita, después de que llegaron a este acuerdo, sigue bajando, pues a lo mejor es que las no sé, las empresas, ¿no? La Wall Street y todo esto, puede ser que lo esté viendo mal. O sea, que lo esté viendo muy tardado, que esté viendo que el Senado a lo mejor le va a poner peros, no sé, ¿verdad? Algo estará viendo, pero esto pudiera ser esto que vemos en el BTC. ¿Qué horas son ahorita? Son las 11. O sea, podríamos ver el Nikkei nomás así rápido. Es que el Nikkei también, pues es Japón, ya debe estar abierto, supongo, ¿no? Nikkei Index, vamos a ir rápidamente, a ver si... Pues sí, es que tiene un hueco. Bueno, es que fíjate, está interesante esto. El Nikkei tiene, cuando ustedes ven el gráfico, tiene un hueco. ¿Sí lo ven ese hueco? Bueno, pues al parecer tienen ¿cómo se llama? Un descanso, ¿no? Supongo yo que es un descanso, pues para comer o algo así. Pero ellos tienen siempre ese hueco. O sea, por ahí... siempre me ha llamado la atención, pero está positivo. El Nikkei ahorita está positivo, recuperó algo, 0.71 arriba, digo, tampoco es mucho, ¿no? Ahí está, pues bueno, esta fue la caída de hoy, ¿no? La que está acá es que no se alcanza a ver. Esta es la caída que se dio el 31, ¿no? Entonces recupera, ¿verdad? O sea, recupera, pues sí, más o menos, ahí va avanzando. Vamos a ver, esa es otra señal. Si ves que el Nikkei ya es de noche, ¿no? Y ves que el Nikkei va bien, al rato abre por ahí 2, 3 de la mañana, abre Europa, entonces puedes si estás muy preocupado por tus acciones, puedes revisar y checar, pues, cómo va. Pero bueno, ahí está algo más de este asunto. Bueno, pues vamos a otros temas importantes.